Mi gente, aquí Melvin Elías, director de Mariano Music. ¿El mejor lugar para qué? Para aprender a tocar bachata, ya lo sabes. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like o mándame un comentario. Mi gente, lo prometido es deuda. Yo les hice el cover del solo de Amiga Veneno y ahora les traigo el tutorial. Vamos a ir directo y al punto. Y recuérdate que al final te dejo la pista para que lo practiques. Let's go. Algo que tenemos que tener en cuenta es que esta parte usa lo que se llama una tercera guitarra. ¿Ok? Tienes la segunda, tienes el requinto y tienes otra persona o otra guitarra que te trae otra dimensión de sonidos, ya sea distorsión o otro tipo de efectos, además de lo que tiene el requinto. Entonces, esta guitarra y este solo va a tomar ese papel que tiene un poco de toques de blues, ¿no? Y tiene un poquito de distorsión, que no es algo estándar que usa la guitarra de bachata, solamente para que tengan eso en cuenta. Entonces, ya cuando comencemos acá, si es lo mismo. Entonces, la primera cosa que yo hago es solamente un deslizado desde el quinto al traste número 17. Esta parte entonces no solamente pasa en el solo, sino que también pasa en la introducción. Lo importante de esto es mantener el ritmo. Si ese es el pulso, 1, 2, 3, dice tan ta ta tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan 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 tan. También es importante absorber el ritmo y los patrones que estás tocando, ya que eso te va a hacer un mejor guitarrista. Esta parte es pretty straightforward. Solamente tienes que tocar las notas. No tiene nada fuera de lo común y lo haces con los dedos. O si quieres, lo puedes hacer con la púa, pero por lo general yo lo toco con los dedos. Es básicamente el mismo ritmo. Lo que pasa es que has cambiado en las posiciones en las que estás tocando. La próxima parte. Y ahora viene entonces la parte que lleva la púa. Aquí el detalle está cuando haces el deslizado, ¿ok? Esa es la parte que es un poquito más difícil de absorber cuando se trata de este tema, pero vamos a romperlo paso a paso. Ahí está el detalle, ¿no? Por lo general, si tú estás tocando, eso es lo que yo pensaba que era lo que hacía, pero no. Al escucharlo un poquito más detalladamente, él hace un deslizado y entonces eso es parte del patrón. Eso sería 1, 2, 3 y pam pa pa pam pam pa pam pam pa ta tan 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 ta tan tan. Yo sé que se escucha un poco aburrido escucharme cantar el ritmo, pero créeme que eso es lo que yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hacemos. Lo único que lo hacemos pensando y no lo vocalizamos, pero esa es básicamente la idea. Solo quiero decir que esta parte se repite 4 veces, así que es muy bueno que lo practiques con la pista. Y además de eso, si te sientes con ganas, también puedes improvisar a lo que te guste. Y recuérdate que si no lo puedes hacer como lo hace el tema, lo más importante es que tú lo hagas el día de hoy a una velocidad y con un control que te suene bien a tu nivel. Si no puedes hacer esto, no importa, puedes hacer el mismo patrón hasta que te acostumbres y poco a poco subirle diferentes niveles de dificultad. Puedes hacer algo como... Yo básicamente hice algo que es parecido sin hacerle el slide, solamente le di a la segunda cuerda con la figura que tengo acá y seguí el patrón. Vamos ahora a la guitarra eléctrica. 1, 2, 3. Ok, entonces aquí ya tenemos la guitarra eléctrica. Algo que tenemos que tener en cuenta es que esta parte yo la estoy haciendo con distorsión, ¿no? Y el tema también lo lleva con distorsión. Y el feeling que tiene es un feeling un poquito más del blues. Primero que todo viene el slide y ya pueden escuchar cómo se está escuchando la distorsión. Esa es la primera parte y recuérdense que este tema es un poquito rápido, así que la precisión es muy importante para esto. La parte que es difícil de esto es el medio del fraseo se siente un poquito cruzado. Vamos a cantar un poco el ritmo. Tu,
Ti tu ti tu ti tu ti tu tu ti ta tu te tu tu teru tu te tu ta tu te tu ta tu tu. Tienes que tratar de cantar eso. Aquí viene la parte que para mí fue la más difícil, ¿no? Esta parte aquí para mí fue la más difícil. ¿Por qué? Porque se siente un poquito cruzada. Y en realidad lo que pasa es que es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer. Entonces, tal vez si yo que toco bachata, ¿no? Y también toco un poquito de los otros estilos, tuve un poco de dificultad. Entonces, me imagino que también para ustedes, los que no tienen tanta experiencia con ese estilo de música, ¿no? Y este tipo de fraseo, pues entonces también se le haga un poquito difícil. So, voy a hacer el solo desde donde comienza y entonces esta parte vamos a detallarla un poquito más. Ok, aquí estamos en el 14. Entonces, recuérdate que al hacer el pull-off, ¿no? Y el bend a la misma vez, entonces eso es lo que se hace un poquito difícil. La próxima que sigue solamente tiene un poquito de vibrato, que es la cuestión. Y entonces de acá lo que sigue es básicamente una combinación de hammer-ons y pull-offs. Vamos a conectarla con la parte anterior. Y aquí entonces comenzamos desde el primer pull-off. Acá entonces tienen que asegurarse de contar las repeticiones y entonces ir a la próxima parte, ya que es un poquito confuso cuando tú lo haces. Así que recuérdate, estos temas es extremadamente importante que los practiques lento y que entiendas los patrones rítmicos. Vamos a conectar la parte anterior con la nueva. Ok, y entonces acá viene una parte que no es tan difícil, es solamente una combinación, ¿no? De lo que habíamos hecho, hammer-ons, pull-offs, bends y un poquito de vibrato. Pero en cuestión de dificultad, ya lo más difícil ha pasado. Esto ya es cuestión solamente de poder tener buena técnica con el thumb pick. Recuérdense que esto además yo lo estoy haciendo con una púa. En realidad esto se usa con una uña regular. Ahora venimos a la otra parte. Esa es una frase. La próxima parte que sigue es otro fraseo. Asegúrate de aprenderte las partes por frases y no como una parte grande completa, ya que se te va a hacer un poco más dificultoso memorizarte el solo. Recuérdate, una parte, después la otra, después la otra. Y recuérdate también de respirar y no tener el cuerpo muy tenso. Vamos a hacer la parte anterior combinada con esta y después rompemos los detalles. Venimos. Aquí en la primera parte solamente bajando y entonces después lo que vas a hacer es una combinación de pull-offs y deslizados. Si tú no lo puedes hacer con 2 pull-ups, entonces lo puedes hacer solamente con 1. ¿No? En vez de hacerlo.
Eso es cuestión de preferencia y eso pasa tan rápido que al final del día las personas no se van a dar cuenta. Así que ahí lo tienes. Ese es el solo. Si te gusta este contenido, asegúrate de seguirme, dale a like y si quieres donar al canal, ya que la mayoría de estos covers y tutoriales me lo desmonetizan. Ahí abajo te dejo el link para que puedas aportar al canal y me ayudes a mí a darte más contenido de mejor calidad. Ahí te dejo la pista y hasta la próxima. Let's go.